En eso creemos, y fue por eso que nació nuestra nueva marca, inspirada en una trayectoria que supera los 120 años. Educación Adventista, una nueva marca con los valores que permanecen. Hola, ¿cómo están? Voy a realizar la unidad número 4, magnitudes físicas. Antes de entrar al tema, voy a realizar una oración. Padre Celestial, tú que estás en el cielo, bendice a cada madre de Bolivia, en especial a la mía, como también a la de los estudiantes. Ayuda a aquellas madres que tienen necesidades, que dan todo por sus hijos. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, vamos a empezar el tema magnitudes físicas. ¿Qué es magnitud? Es todo aquello que se puede medir. También es conocida como magnitud física. Por ejemplo, una magnitud física es, por ejemplo, hallar la estatura o la altura de una persona. En este caso, podemos hallar la altura de estos dos niños. También podemos hallar la masa de los alimentos, de las frutas, de las verduras. También podemos medir lo que es el tiempo, cuánto tiempo ha transcurrido de este tiempo. Y para ello también podemos hallar lo que es la velocidad. Entonces, la velocidad es magnitud. La altura, que es la longitud, también es magnitud. La masa de un objeto, también es una magnitud porque se puede medir. Existen cosas que no se pueden medir, por ejemplo, las emociones, los sentimientos. No tenemos un instrumento para poder medir lo que son las emociones, los pensamientos. Entonces, en física, magnitud es todo lo que se puede medir. Ahora bien, vamos a ir lo que es la medición de las magnitudes. La medición es el proceso de medir. Medir es comparar magnitud física con una cantidad conocida que se toma como patrón. Entonces, el patrón es una medida convencional. Entonces, por ejemplo, podemos decir el patrón metro es una unidad y es un patrón. El kilogramo también es un patrón. Segundos también es un patrón. Tenemos una referencia. El patrón es una referencia de medida. Tenemos dos tipos de medición. Medición directa es aquella que comparando directamente la unidad con la cantidad a medir. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir la altura de un estudiante, lo puedo realizar con una cinta métrica y eso se llama medición directa. La medición indirecta es cuando necesito una fórmula matemática. No lo puedo hacer a través de un instrumento directamente. Para ello necesito tener datos y en función de los datos puedo hacer una medición indirecta con una fórmula matemática. Para medir necesitamos instrumentos de medición. Pueden observar a la parte de la derecha que tengo un cronómetro, es para medir el tiempo. Acá tengo una balanza que se utiliza en el laboratorio de física, es para medir la cantidad de materia que hay, es decir, la masa. Y acá tengo lo que es el micrómetro, o lo que es el calibrador. Esto es para medir pequeñas longitudes. Ahora bien, voy a clasificar las magnitudes, pero antes de clasificar voy a ver dos tipos de errores de medición. El primer error se llama sistemáticos. ¿Qué es los errores sistemáticos? Se produce por el elemento empleado y se reiteran en todas las mediciones de la misma manera. Entonces, ¿cuándo se da un error sistemático? Cuando hay un error en el instrumento. Por ejemplo, hay instrumentos que pueden tener fallas de fábrica o sino que no están calibrados. Por ejemplo,
el reloj puede ser que no tenga la batería suficiente o la pila en este caso. O también puede ser una balanza que no está calibrada. Ahora bien, ¿qué son los errores de medición accidentales? Los accidentales son por acontecimiento que no pueden anticiparse, en el cual estos errores no se eliminan. Por ejemplo, los accidentales son cuando una persona o un observador no observa correctamente la medida que está realizando. Por ejemplo, digamos que un médico puede medir a un estudiante y él puede ver, digamos, un metro con 53 centímetros, pero en cambio, un metro con 55 centímetros. Entonces, eso sería un error accidental. Entonces, los errores sistemáticos son cuando se produce un error en el instrumento y es necesariamente tenemos que calibrar. Entonces, no olvidemos que tenemos dos tipos de errores de medición. Entonces, no se olviden, sistemáticos, aquellos, es decir, esto acá falla la máquina. Accidentales es cuando el observador o la persona que está manejando los instrumentos no lo está manipulando bien o no está observando bien. Entonces hay que tomar en cuenta esos dos detalles. No se olviden, tenemos dos tipos de errores de medición, sistemáticos y accidentales. Los sistemáticos son que el instrumento tiene un error, es decir, que podemos medir cuántas veces queramos, va a tener el mismo error. Entonces, pero se puede calibrar. En cambio, los accidentales no. Por ejemplo, cuando uno va a comprar, digamos, un kilo de verduras y en la balanza va a pesar 1,2 kilogramos de verduras. Entonces, en este caso, la persona dice que es 1 kilogramo. Entonces, en este caso sería un error accidental debido a que la persona no observó bien la balanza. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la clasificación de las magnitudes. Se clasifican por su origen y por su naturaleza. Por su origen, tengo magnitudes fundamentales. Son aquellas que se obtienen por medición directa. En este caso sería la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura. Entonces, esas son magnitudes fundamentales. En este caso tenemos 7 magnitudes fundamentales y también tenemos las magnitudes derivadas, aquellas que vienen por medición indirecta. Se pueden expresar en función de las magnitudes fundamentales. Entonces, las magnitudes fundamentales pueden ser longitud, masa y tiempo. Y una magnitud derivada sería en función de estas 3 unidades. Por ejemplo, la velocidad es igual a longitud sobre tiempo. Entonces sería una magnitud derivada. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es magnitudes por su naturaleza. Tenemos dos, magnitud escalar y magnitud vectorial. En este caso habrían 3. Sería magnitud tensorial, que eso se lo lleva en la universidad. En este caso, en la etapa escolar, solamente vamos a ver magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. La escalar solamente comprende de su valor numérico y su unidad, y la vectorial está representado por su valor y su unidad, pero a la vez la magnitud vectorial representa con una flecha. Su representación es una flecha que tiene dirección, sentido, que tiene punto de aplicación y que tiene su magnitud. Entonces, esto representaría ser un vector, que eso se lo va a llevar en cursos superiores, segundo de secundaria, tercero de secundaria. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el Sistema Internacional de Unidades. Tenemos 7 unidades
fundamentales, en este caso que comprenden el sistema internacional, que está longitud. Estas son las magnitudes: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Y la unidad de longitud es el metro. Ese es en el sistema internacional. Si fuera en otro sistema podría ser la pulgada, o podría ser el pie, podría ser el centímetro. Entonces, en este caso vamos a trabajar el sistema internacional. Longitud, su unidad es el metro, su símbolo es m. Magnitud, masa, su unidad es el kilogramo, su símbolo kg. La magnitud es el tiempo, la unidad es el segundo, su símbolo es s. La magnitud, temperatura, la unidad es Kelvin y su símbolo es K. La intensidad de corriente es el ampere, la unidad, y el símbolo es A. Intensidad luminosa tiene como unidad a candela y su símbolo es CD. Y la cantidad de sustancia tiene como unidad al mol y su símbolo es el mol. Además tenemos dos unidades complementarias, que sería el ángulo plano y el ángulo sólido. Entonces no tenemos que olvidar que en el sistema internacional tenemos estas unidades. Por ejemplo, el gramo no es una unidad en el sistema internacional, pero sí es una unidad de masa. También el centímetro no es una unidad del sistema internacional, pero sí es una unidad de longitud. Tener en cuenta eso. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es múltiplos y submúltiplos de la unidad patrón. Por ejemplo, en este caso voy a hablar de los prefijos. Primero voy a mencionar a lo que son los múltiplos. Múltiplos de la unidad patrón. Les dije que un patrón es una unidad convencional. Por ejemplo, nosotros podemos medir, si queremos medir algo, tenemos como patrón al metro o al centímetro. Generalmente usamos el metro como patrón. Antes, en la era griega, podían usar los codos o los pies para hacer una medición de algo, para medir longitudes. Y su patrón era eso. Un patrón es una referencia de medida. No se olviden, el patrón es una referencia de medida. Ahora bien, tenemos los siguientes prefijos: deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, y cuyos símbolos están acá. Entonces, el deca, su símbolo es DA y su factor de multiplicación es 10 y se lee 10, ¿verdad? Hecto, ustedes se acuerdan que su símbolo era H, su factor de multiplicación era 100 y su valor y su nombre del valor numérico es 100. Acá también el kilo es representado por 1000. Mega es, pues en este caso, 1.000.000. Giga es 1.000 millones. Tera es billón. Peta es 1.000 billones. Hexa es 1.000.000.000. Observen, esto está en función de la potenciación. Acá tengo la potenciación. Tengo lo que es la potenciación. Entonces, 10 al cuadrado es 100. Entonces, acá el exponente me indica la cantidad de ceros que le acompañan al 1. Por ejemplo, si yo tuviera 10 a la sexta, ¿cuántos ceros acompañan al 1? Le acompañan 6 ceros, 6 ceros. ¿Y para qué sirven estos números de la unidad patrón? Por ejemplo, nosotros, queremos medir la distancia de una galaxia a otra galaxia. No podemos medir en metros. Necesitamos un prefijo. En este caso podría ser el hexa. El hexa sería una distancia. No sabemos qué distancia hay, pero no podemos manejar. Y hay una unidad patrón para hallar la distancia de galaxia hacia otra galaxia, que se llama la unidad años luz. Es una unidad para hallar grandes distancias macroscópicas, que se lo puede calcular a través de fórmulas matemáticas. Entonces, los múltiplos son para, por ejemplo, megas, bytes. Vemos los bytes tienen
8 bits, pero si hablamos megas, entonces ya hablamos de megabytes. Significa 10 a la sexta bytes. Entonces tenemos que tomar en cuenta esos consejos de lo que son los múltiplos de la unidad de patrón. Entonces no olvidemos que el prefijo te ayuda, en este caso los múltiplos te simplifican el trabajo de la unidad patrón. Digamos la distancia a un planeta podría ser, digamos, aproximadamente de 8 millones de metros, no, de kilómetros. Entonces acá uso lo que es el prefijo kilo, ¿verdad? Ahora bien, luego vamos a explicar mucho mejor lo que son los múltiplos con ejemplos para la siguiente clase. Ahora bien, estamos conociendo lo que son múltiplos de la unidad patrón y también vamos a hacer submúltiplos de la unidad patrón. Acá también tengo los submúltiplos. En este caso, estos son para determinar cantidades menores a la unidad patrón. Por ejemplo, centímetros. Metro es el patrón, centímetros es algo más pequeño que el metro. Milímetro y el ato es totalmente pequeño. La cantidad es pequeñísima, ¿verdad? Entonces no olviden, el submúltiplo son cantidades pequeñas menores al patrón. Por ejemplo, el metro, menores al metro. Y los múltiplos son cantidades mayores al patrón, que en este caso sería el metro. Son cantidades mayores. Y los submúltiplos son cantidades menores al patrón, que en este caso sería, por ejemplo, el metro o también el gramo, kilogramo. Kilogramo es ya unidad, ya un múltiplo de la unidad patrón gramo. Eso sería todo. Que tengan un buen descanso. Gracias.